internacionales. Todo parte de una decisión de internacionalizar y eso por experiencia lo puedo notar eh, haciendo, digamos, los trabajos respectivos de campo, en donde la decisión de internacionalizar pasa primeramente por una necesidad. Esa necesidad está relacionada muchas veces por la capacidad productiva ociosa, es decir, la causa de por qué exportar o por qué, eh, digamos, la empresa tiene que internacionalizarse. Otra causa también que se puede notar es el stock excesivo. ¿Qué hacemos con ese sobrestock? Entonces, una de las estrategias podría ser internacionalizar la empresa a través de la exportación. Saturación del mercado doméstico, otro factor muy importante y un indicador también en el sentido, digamos, de que hay mucha competencia, reacción ante la competencia también, entonces nos vemos obligados a salir del mercado nacional e incursionar en mercados internacionales. Eso es lo que respecta a una necesidad. Y también yo lo veo como una oportunidad. Digamos que cuando la empresa se puede hacer exportable o se puede internacionalizar, tenemos que ver desde la perspectiva de la oportunidad. Los mercados son más amplios, más atractivos. Mejorar la imagen del producto es otro factor importantísimo también para aprovechar como oportunidad y superar las barreras culturales, digamos, en el sentido de una, digamos, filosofía tradicional que tenga tal vez la empresa. Otra oportunidad sería pedidos recibidos de otros países. Personalmente conozco empresas o pequeñas y medianas empresas, pymes específicamente, que hoy día están teniendo pedidos de otros países. Es una oportunidad para aprovechar también. En lo que respecta a estímulos gubernamentales, en el intercambio internacional, en la exportación o en la internacionalización, otro factor muy importante también es tener en cuenta aquellas, digamos, oportunidades que nos ofrece otros países en materia, por ejemplo, de tributos aduaneros, en el cual el país o nuestro país tiene tal vez un acuerdo de liberación de aranceles, entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Eh, Ustedes saben que cuando vamos a realizar una cotización de importación, y si tiene tributo, es el tributo un 60 o un 70% de ese precio que vamos a fijar. Entonces, la liberación es muy conveniente para el exportador. Vamos a ingresar con un precio muy competitivo. Entonces, hay que aprovechar esos estímulos. Obtención de ventajas fiscales en materia de tributos, impuestos internos, tal vez. En nuestro caso, a la inversa, podemos citar algunas promoción a las exportaciones de la inversión, como tal vez el régimen de maquila, ¿verdad? Que tiene esas características. Entonces, aprovechar un poco en otros países esos modelos, si es que están ofreciendo para incursionar en ese mercado. Entonces, es oportunidad. Posibilidades de compartir experiencia y aprendizaje. Por supuesto que a veces el aprendizaje cuesta y cuesta dinero y muchas veces no lo queremos hacer. Entonces, eso tendría que analizarse, pero es una oportunidad también. Vocación de internacionalizar a través de, digamos, de la filosofía o lo que determinan los directivos. Estamos en un, digamos, en esa posición de lo tradicional y no tradicional. Entonces, tal vez una oportunidad sea de que de parte de los directivos se quiera realizar un proyecto de exportación. Podemos resumir entonces que la decisión de internacionalizar se da por el aspecto de una necesidad muchas veces interna y otras veces por aprovechar esa oportunidad que nos ofrece el mercado. Otro aspecto a tener en cuenta es por la visión estratégica. Digamos, partimos de que queremos crecer para ganar tamaño y capacidad para competir. También racionalizar nuestra estructura productiva a través de mayor eficiencia en los suministros y en las economías de escala, ¿por qué no? Ganar un prestigio en el mercado interno y mejorar la imagen de la empresa. Y en ese aspecto quiero hacer un paréntesis.
Mejorar la imagen de la empresa. Al realizar una internacionalización de la empresa a través de los modelos que vamos a estar viendo un poco más adelante, eh, van a poder, digamos, tener una idea de cuál es la ventaja que ofrece el internacionalizar desde el punto de vista del valor de la marca. No es lo mismo tener un local en nuestro país que tal vez tener 2 o 3 locales en el exterior. Digamos que si uno va a comercializar o va a vender, tenemos unos cuantos dígitos, un poco más de 6 dígitos tal vez, cuando uno quiere vender la empresa en el mercado nacional con un solo local. Y si tenemos la empresa ya radicada bajo ciertos modelos en el exterior, los dígitos son mucho más. Es decir, el valor de la marca es lo que va incrementando, que es un factor muy importante y que muchas veces no se analiza desde ese punto de vista. El siguiente es la diversificación de riesgo derivado de operar en un solo mercado. Digamos que nosotros cuando tenemos la empresa en el exterior, por más que susciten algún inconveniente en el mercado nacional, bien podemos mantenernos de lo que está generando el exterior. Entonces es otra visión en materia de diversificación del negocio. Obtener una mayor rentabilidad, que más que menos, siempre pensamos en el factor de inversión y la rentabilidad. Entonces, ya que el producto se aprecia, se pagaría más. El precio internacional es muy conveniente, también es muy rentable y eso lo podemos ver en algunos negocios o en algunos modelos de negocios que realizan exportación. Es decir, que el precio internacional es muy bueno y nos hace muy competitivos también. ¿Cuáles son los beneficios en esta incursión en mercados internacionales? Podemos citar algunos beneficios como el aumento de negocios, se incrementa el volumen de negocio, de venta en mercados, digamos, trae aparejado la reducción de los costos de producción y administrativo también. La obtención de crédito en el mercado local, por supuesto, somos una empresa internacional y ¿por qué no, digamos, tendríamos beneficios también en el sentido de créditos en el mercado local para poder acceder? Mayor seguridad en ventas ante la reacción o la rescisión interna. ¿Qué nos está pasando hoy en día en este escenario, digamos, de un factor tan importante, ¿verdad? Y que más que menos no se tuvo en cuenta y que lo estamos viviendo, que es la pandemia. Entonces, las ventas, digamos, en momentos de recesión interna, a través del modelo de exportación, es un beneficio. Y el valor de la empresa es otro, digamos, beneficio que presenta el mercado internacional. Sustancialmente es mayor parte de los ingresos también provenientes de mercados internacionales. Entonces podemos ver de que hay causas, hay oportunidades y también cuáles son los beneficios de internacionalizar la empresa. Los obstáculos, el por qué no internacionalizar. Y muchas veces partimos y en lo que se suele escuchar comúnmente es las dificultades financieras, ya sea de préstamos a corto o largo plazo, tal vez actitudes favorables de la dirección que no quiere internacionalizar, dificultades también para identificar oportunidades. Con eso también significa un componente grande de investigación para poder detectar las oportunidades. Falta de familiaridad con las otras culturas, de por qué no salimos al exterior, ¿verdad? Entonces, informarse, identificar, conocer otras culturas. Otro motivo de obstáculo puede ser también el exceso de burocracia y de consumo de tiempo. Problemas de selección de distribuidores fiables o fiables en el sentido de proveedores también que puedan cumplir con nosotros para que nuestra oferta exportable sea garantizada. Desconocimiento de los requerimientos legales e irrelevantes. Suele suceder eso en el ambiente nacional. Hay un desconocimiento tal vez de los beneficios
de exportar a un país a través de una liberación de aranceles o preferencias arancelarias o sistema generalizado de preferencias. Entonces hay un sinfín de oportunidades que por desconocimiento no se está aprovechando. Adaptación y suministro de los productos exportables es otro factor también que vamos a analizar en lo que refiere al producto. Existencia de fuertes competidores extranjeros es otro motivo de por qué no se exporta. Falta de personal cualificado y experimentado, ese es otro punto muy importante. Para que una empresa sea, digamos, exportable o se pueda internacionalizar, en ese análisis FODA se puede determinar qué capacidades o qué capacitaciones necesita el personal. Quiere decir que es un punto muy importante y relevante el tener que capacitarle al personal, porque a través de eso podemos potenciar también la empresa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional con mucho más razón. Eh, Conformismo muchas veces suele ser otro obstáculo. Estoy muy cómodo como estoy y eso yo lo relaciono mucho también con un espíritu emprendedor. Y que se entiendan la característica y las diferencias de la de visión de emprendedora y del espíritu emprendedor. Tiene que ver más con el espíritu de ese conformismo. Luego de brevemente tener en cuenta los factores y ese análisis que uno debe de realizar como empresa, pasamos a un punto muy importante también de la investigación de mercados internacionales. Para ingresar a un mercado o para, digamos, tener una información que nos minimice el impacto de que no funcione nuestro proyecto, es recurrir a una investigación de mercados. Esa investigación de mercados internacionales lo divido en dos partes. En fuentes de información, primeramente la fuente secundaria o de escritorio, que trata de toda aquella información preimpresa de distintos organismos públicos y privados que tienen a la disposición de los investigadores de mercado. En una fuente primaria o de relevamiento específico, en este aspecto, la información busca satisfacer las inquietudes particulares no resueltas. Es decir, los contactos se realizan directamente con residentes en el país del análisis. Repito, fuentes de información a través de la investigación de mercados internacionales. No olvidar, entonces, recurrir a las fuentes secundarias y a las fuentes primarias. Seguidamente, podemos hacer un resumen también de un esquema de investigación de mercado que puede dividirse en cuatro partes. El mercado en sí mismo, que es lo que nosotros necesitamos de ese mercado como información, compenetrarnos en todo ese aspecto del mercado meta que tenemos fijado específicamente para la exportación de nuestros productos. El acceso al mercado, los canales específicamente de comercialización y a través de estos cuatro elementos poder realizar una conclusión. Esto sería en un esquema básico de investigación de mercado. Entonces, para tener un panorama y una idea y medir un poco la temperatura de ese mercado en los aspectos mismos y del acceso y de la comercialización. Conlleva también un plan de comercialización internacional. Para que esto, digamos, vaya para adelante y sea exitoso, se requiere una estructura de acciones que incluyen análisis de la capacidad actual de la firma. ¿Cómo van a analizar la capacidad actual de la firma? ¿Qué es lo que tienen que, digamos, tener de informes dentro de la empresa para medir la capacidad actual de la firma? Primeramente, la capacidad de la oferta exportable, de la producción. No podemos comprometernos con un mercado, realizar un trato hecho con el comprador del exterior si no tenemos la capacidad mínima de poder cumplir con el mercado nacional. Entonces, la capacidad actual de la firma está relacionada en el primer término en lo que es la oferta exportable. El análisis de sus posibilidades de crecimiento.
Se analiza cuál es la posibilidad del crecimiento de la empresa a nivel nacional, se realiza una proyección, se establece una visión y misión, se utiliza una planificación estratégica, mínimamente, digamos, hay un análisis de fortaleza, oportunidades, debilidad y amenaza. Pues bien, eso tiene relación entonces con las posibilidades de crecimiento. Esa información es la que necesitamos para ir proyectando el crecimiento, tal vez a un año, tal vez a 2 años, a 3 años, y establecer los objetivos específicos. Un estudio profundo del mercado al que se quiere incursionar. En las láminas anteriores mencioné lo que es la investigación de mercado. No olvidar que tenemos que investigar antes de cualquier proyecto, digamos, que tenga que ver con una venta. Posibilidades de participación competitiva en dicho mercado. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, ese mercado, cómo está, digamos, porcionado en el sentido de la torta que solemos ver como gráfico, qué porcentaje lleva la competencia, estamos hablando de un 20, 30, 40, 50%, cuáles son las empresas que manejan o que se distribuyen ese mercado y, por supuesto, ese porcentaje que nosotros queremos ingresar para empezar a vender en ese nicho de mercado tal vez. Posibilidades en ese sentido, concreción también de contactos eventuales de contraparte, realizar los contactos respectivos, ¿por qué no? Programas de viaje con agenda formal al mercado elegido. Conozco empresarios que cuando van a realizar una compra, ellos mismos van en el año, tal vez 1 o 2 veces al año, justamente porque quieren estar en contacto directo con el fabricante, tal vez pueda tener mayor variedad para la compra. Y como dicen los americanos también, uno cuando realiza un viaje, digamos, en este caso de negocio, es lo que ellos llaman con la frase open your mind, es decir, abren más su mente, ¿verdad? Está, digamos, más abierta a los negocios y a poder encontrar también algunas ventajas, ¿por qué no, verdad? Consideraciones de envío de muestra, digamos, ese plan o proyecto también conlleva, digamos, el envío de muestra al futuro comprador y nosotros dentro de lo que es el Código Habanero, la Ley 2422 del año 2004, establece en uno de sus artículos el envío de muestras sin valor comercial, siempre y cuando no sea en grandes cantidades también. Entonces, digamos, tenemos establecido un orden legal como para que nosotros podamos también enviar las muestras, porque que más que menos, tal vez nosotros o el proveedor lo quieren también así, de tener el producto, de poder palparlo, tal vez ver el color, en algunos casos tal vez degustarlo, ¿verdad? Se refiere entonces a considerar los envíos de muestras. Y por supuesto, el presupuesto operativo debe ser bien definido. En ese sentido, tenemos los indicadores para que el proyecto de internacionalización sea exitosa. Se dan cuenta de que nos vamos realizando una estructura y esa estructura es, digamos, una hoja de ruta que pueda servir en esa proyección de internacionalizar la empresa. En la selección o adaptación del producto, como digamos en el comentario del comienzo, para realizar la tarea pueden adoptarse dos criterios en materia del producto. En ese sentido, escoger en función al mercado, el producto en función al mercado. Es decir, que cuando analizamos el futuro mercado en el cual queremos exportar, una de las selecciones o adaptaciones del producto es en función al mercado. Es decir, igual que el mercado, lo que el mercado ofrece. La otra opción sería seleccionar un número reducido y representativo de productos en función a ello, estudiar los mercados potenciales, entrar, digamos, en el mercado con un producto, tal vez, y suele suceder, de que no hay un volumen de producción, no hay una oferta exportable considerada por una serie de factores tal vez que conlleva una infraestructura y todos los factores que deben de tener una empresa para poder realizar o cumplir con el mercado internacional. Entonces,
En ese sentido es seleccionar el producto, tal vez ingresar al mercado, no con volumen de producción, no como tal vez con precio, pero sí podemos ingresar con un producto que se destaca, que tiene valor y por supuesto en lo que llamamos exclusividad. Eso es válido también. En cuanto a la adaptación del producto, se pueden dar ideas estratégicas, por ejemplo, modificaciones pequeñas o nulas, tal vez modificaciones moderadas o importantes, que tengan que ver con factores económicos, cultura, leyes locales y, ¿por qué no, el ciclo de vida del producto? Hablamos de un ciclo de vida del producto tal vez en una etapa de madurez, ¿verdad? Y ese es otro motivo del por cual también internacionalizar es una opción. Fijación de precios. Si vamos a adaptar el producto en función a la fijación de precios, tiene que ver con aspectos de controles, heterogeneidad de los mercados, fluctuaciones cambiarias y factores de incremento de precios. Dentro de esa misma línea está la distribución, existencia de diversos sistemas de distribución, tipo de distribución, hábitos de compra del consumidor, lugar de compra, elección del sistema de distribución, esa fuerza financiera del distribuidor, en las relaciones del distribuidor y el surtido que puede ofrecer el distribuidor también. Esto acompaña también a la promoción, dependiendo de la naturaleza del producto, la publicidad y la venta personal. En esa selección de mercado, digamos que consiste en elegir uno o varios mercados donde se concentran los esfuerzos. En esta investigación de mercado puede definirse como una reunión sistemática de datos cuantitativos y cualitativos. Eh, por ejemplo, en el concepto del análisis del mercado, podemos definirlo a través de esa información recogida, investigación, digamos, que tiene dos grandes rasgos. La investigación que debe proporcionar informaciones sobre las generalidades geográficas, factores demográficos, aspectos político-administrativos, datos económicos básicos, hablamos de Producto Interno Bruto, del ingreso per cápita, que puede darnos, digamos, esos indicadores económicos, la cantidad de volumen de negocio que se maneja en ese país, también las características de la competencia, política de importación, también y en materia de comercio, otras regulaciones, tal vez modificación de la distribución, promociones y también costos operacionales. Está bien hacer entonces una estructura de la investigación de ese mercado. La investigación de mercado puede clasificarse también de la siguiente manera. En el A podemos tener la de gabinete, que se basan en datos secundarios, informaciones reunidas previamente, tal vez de algunas personas, instituciones, y la fuente de obtención de ese tipo de información por lo general suele ser las cámaras de comercio, las cámaras empresariales, organismos de promoción de exportación. En nuestro caso tenemos como, digamos, la REDIEC, que es promoción de exportación, consulados, embajadas, universidades, institutos de investigación. También podemos recurrir a las estadísticas de investigaciones especializadas, ¿por qué no los bancos también? Que es fuente de información, compañía de transporte. Hoy día los forwarders también, digamos que pueden ser una de las instituciones o las empresas que puedan proporcionar información. Y por qué no, digamos, informaciones propias o de terceros, de la prensa, organismos internacionales. Entonces, digamos, tenemos una serie de fuentes en el cual no es que podamos recurrir, sino que debemos de recurrir. A medida que la población es más extensa, vamos a tener más información también para poder sacar una conclusión en ese proyecto. El otro, digamos, punto a tener en cuenta en la selección de mercado es la información o la investigación de campo basado en datos primarios, donde se obtiene y se elabora y el propio investigador lo puede efectuar a una empresa.
a una consultora, representaciones diplomáticas. Y los principales instrumentos para la investigación de campo son las entrevistas, ya sean personales, en líneas, me refiero a las redes que hoy día se aplican, digamos, encuestas en formularios de forma virtual, utilizando toda la, digamos, la tecnología y, ¿por qué no también lo que sería entrevistas telefónicas? Las ventas de ensayo también es otra, digamos, otro instrumento de la investigación. Concurrencia a ferias, exposiciones, es también un instrumento, digamos, importante el poder visitar tal vez algunas exposiciones y tener, digamos, la información en base al producto que queremos realizar la exportación o participar de una exportación. Por supuesto que sería a nivel internacional también lo más válido. Participar en misiones comerciales, ¿por qué no? Y así utilizar todo el método y sistema de investigación que depende básicamente de la naturaleza del producto y las características de la información que se quiera obtener. ¿Cuáles son las etapas de un plan de investigación? Se determinan los objetivos de la investigación y la información que se necesita. Se fija el método a utilizar y sus características, donde definimos la fuente de información, las que mencioné anteriormente, ustedes tienen para poder elegirlo. Decidir el responsable de su desarrollo. También hay que determinar y elegir la persona encargada en este aspecto de realizar la investigación. Explicitar el tiempo y el costo de la ejecución también. Cuando se realiza una investigación, tener en cuenta el tiempo y, por supuesto, el costo que conlleva esa investigación. Recolectar la información, procesarla, clasificarla, analizar los datos, presentar los resultados de esa investigación y, por sobre todas las cosas, tomar la decisión. Diríamos entonces que la selección del mercado dependerá de tres cuestiones básicas. Una de ellas son los objetivos que persigue la empresa en ese mercado. El tiempo, el modo, el costo al que está dispuesto a disponer en la prosecución y los resultados de la investigación y el análisis respectivo. Entonces, esas son las etapas de una investigación. En el siguiente punto vemos la demanda y la oferta. Dada digamos, la investigación, tener en cuenta la demanda y la oferta, en donde la creación de la demanda consiste en la localización y búsqueda de los consumidores. En el caso de la concreción de la oferta, supone determinar estrategias justamente de penetración de mercado a utilizar, esos métodos de exportación a emplear y, ¿por qué no, los canales de distribución más importantes? En la demanda y la oferta surgen también los factores exógenos, que son los factores cambiantes, en donde, digamos, no podemos modificarlo, por eso su nombre ya lo dice, es un factor exógeno, y eso tiene que ver con acuerdos de cooperación, tal vez, con acuerdos de integración, en el caso nuestro como país, miembro del Mercosur. Implica también un análisis para los resultados, por ejemplo, en la materia de negocios, que se tendrá en cuenta en las ventajas competitivas a nivel de la empresa y las ventajas comparativas a nivel del país. Esos factores endógenos o recursos de la empresa, en el aspecto del análisis de la empresa con sus recursos disponibles para el proyecto, hay que tener en cuenta los factores gerenciales, los factores tecnológicos, los factores productivos, los factores económicos y financieros y profesionalidad en los recursos humanos. Esta es digamos, esta es la presentación de esos factores a tener en cuenta desde el punto empresarial como endógenos. Bien,
¿Cómo vamos a hacer la incursión en el mercado? ¿Cómo vamos a determinar si vamos a hacer una penetración de mercados internacionales y de qué forma? En la evaluación empresarial, previo a la utilización de herramientas comerciales, se supone o se da una secuencia que se encuentra, digamos, realmente en lo que sería el interés genuino también de incursionar en mercados externos y un compromiso personal en forma directa de quien decide hacerlo a través de terceras personas. Tenemos básicamente tres caminos en la internacionalización de mercados que podemos recorrer comercialmente, tanto estratégico como comercial y operativo. En resumen, esta, digamos, el ingreso o la internacionalización o la decisión de exportación, antes que nada, parte de un compromiso de forma directa y de decisión de hacerlo. Tenemos métodos directos y métodos indirectos de poder ingresar a un mercado. Las formas de que ustedes, digamos, quieran ingresar a un mercado va a depender de que ustedes puedan tomar una de las opciones que estoy proyectando. Por ejemplo, si quieren ingresar a través de un método directo, a través de una oficina de venta comercial, ¿qué implicaría eso? Si queremos tener una oficina comercial en el exterior. Implica no solamente, digamos, el diseño y la implementación de un plano orgánico comercial, sino que también el desarrollo del mismo. Su objetivo es llegar o cómo, digamos, llega el producto a ese mercado. Si queremos ingresar con un método directo a través del departamento, un departamento tal vez de comercio internacional, es una mezcla que enlazan aspectos comerciales y operativos. Si tenemos la opción de ingresar como agente comercial, actúa en el exterior y no es exclusivo o por cuenta o orden del fabricante, productor, mayorista, que le recomienda, digamos, la venta de sus productos con la promesa de un reconocimiento, una comisión. Vale decir que en no todas las ocasiones los costos es, digamos, en materia de venta, es el agente de venta. Un distribuidor en el exterior es otro método directo que uno pueda ingresar también, considerando la figura, digamos, del proveedor que está comercializando en representación nuestra directamente, eligiendo uno de los canales tal vez de distribución para utilizar en la comercialización. Seguidamente tenemos las filiales o sucursales en el exterior. Es otra forma de ingresar a un mercado internacional. En este caso, o en ocasiones, vale decir también que se puede interpretar o ocupa funciones operativas y comerciales. Y por último, tenemos la radicación tal vez de una planta productora en el país exterior para, digamos, poder potenciar un poco la producción también. Luego tenemos el método indirecto. En este caso, el método indirecto, como bien lo dice su nombre, eh, cuando las gestiones comerciales, el desarrollo queda a cargo de personas de distintos proveedores o emprendimientos o empresarios. Este método se clasifica en intermediarios internos y lo que es externo. Los internos están radicados en el mismo país del proveedor y el intermediario se encuentra fuera del país, radicado en el país de destino. Una de las formas de, a través del método directo es un comerciante exportador, recurrir a un comerciante exportador. Quiere decir que el producto en el exterior busca una plaza de origen y negocia el precio y vuelve a revender en el exterior. Es una figura del exportador, digamos, comerciante exportador. Representante de compra, es un agente de compra de la empresa extranjera radicada en la plaza del exportador. Digamos que representa también a la empresa, pero bajo ciertas condiciones
para la compra también en representación del exportador. Representante de ventas es otra figura de un método indirecto de que uno puede recurrir a los representantes de venta, a una intermediación, proveedores o varios proveedores locales, oferta, digamos, potenciales clientes en el exterior. Y por supuesto, está el cobro por una comisión por lo general. Otro modelo del método indirecto son las compañías de comercialización internacional, llamadas también trading, que son intermediarios entre el proveedor y los canales de comercialización internacional. Y por último tenemos el modelo indirecto que serían las franquicias. Ceder licencia de marca y sistema de negocio probado que tiene éxito. El incursionar con un método directo como las franquicias conlleva primeramente como empresa el desarrollo de la franquicia. ¿Qué quiere decir el desarrollo? Significa de que la empresa se debe analizar primeramente la factibilidad o la franquiciabilidad de la empresa. Se analiza la franquiciabilidad de la empresa desde la perspectiva de la rentabilidad. ¿Y qué significa rentabilidad y franquiciabilidad? Bueno, van de la mano en el sentido de que si los números no arrojan una rentabilidad, por lo general, dependiendo del negocio, hablamos de 2 a 3 años para el recupero de la inversión. Entonces, no es franquiciable si pasa ese tiempo. La rentabilidad entonces no debe superar los 2 a 3 años para que la empresa sea franquiciable. Eso quiere decir que si van a tomar como modelo indirecto la franquicia, primeramente se debe desarrollar la empresa y medir la franquiciabilidad. Al medir la franquiciabilidad, se puede tener la información, digamos, de qué es lo que hace falta para poder llegar a esa rentabilidad, o de lo contrario, si estamos bien, es darle la estructura de franquicia, que conlleva una serie de elementos. Lleva un contrato de franquicia, conlleva un análisis, digamos, en materia de marketing, también conlleva un aspecto en materia de plan de negocios y todos los elementos que debe de tener un desarrollo de franquicia. Entonces, vuelvo a repetir, el método indirecto de ingresar como franquicia a otro país, primeramente se debe desarrollar la franquicia en la empresa, en el país digamos, del futuro exportador bajo este modelo de franquicias. Una vez que se pudo desarrollar la franquicia, por supuesto que eso puede hacerse internacional. Está de más decir algunos ejemplos de algunas franquicias en el sector gastronómico que lo tenemos en el país hoy día, y que son esos modelos que se iniciaron en sus comienzos en su país, donde fueron desarrollando la franquicia a nivel nacional y luego se fue extendiendo a nivel internacional. Hay franquicias que están en más de 120 países. ¿Cuánto es el volumen de facturación que tienen en total? Son otros los números. Por eso al comienzo decía de que la internacionalización también contribuye a lo que todo empresario espera, y es elevar su valor de marca. Esa es la finalidad y el objetivo principal. A través de elevar el valor de marca, por supuesto que ya se elevan los ingresos, la rentabilidad, son otros los números, como mencioné anteriormente. Entonces tengan en cuenta, si van a elegir este modelo, primeramente la empresa debe de desarrollar la franquicia en el mercado interno y luego proyectarse al exterior. Es muy válido porque en todo lo que mencioné anteriormente, ustedes pueden ver que siempre se necesita de personal, siempre estamos hablando de un pago de comisión. Entonces, bajo el modelo de franquicias, es un tercero el que compra la franquicia y que se encarga de todo lo que sería el aspecto de recursos humanos, de la infraestructura,
Y por supuesto, como dice la definición, conlleva también hacer la licencia de marca un sistema de negocio probado que tiene éxito. Por sobre todas las cosas, una franquicia también viene a ser una escuela, porque en el cual el dueño de la franquicia comparte ese know-how con el inversor y en el cual tal vez el inversor va aprendiendo también el negocio. Entonces, es válido como sistema de ingresar a un mercado de forma indirecta. Bien, por supuesto que hay ventajas y desventajas que tengo que mencionarle. La ventaja del método indirecto sería que el proveedor no asume los riesgos en el mercado internacional y aprende al riesgo de otro. No se necesita formar una estructura operativa ni comercial. Eso lo había mencionado recién de la estructura en materia de recursos humanos. ¿Cuál es la desventaja del método indirecto? Puede ser un desconocimiento del mercado de destino. Al utilizar intermediaciones, es como que el exportador se va desconectando de esa información del mercado de destino. También del segmento donde se destina su producto. Si estamos utilizando intermediarios, automáticamente ese intermediario es el que va a estar comercializando y también se pierde la información ahí de dónde se destina el producto. Desmanejo total de precio de comercialización. Puede ser también en un caso de que no tengan establecidos los controles respectivos o lo que llamamos como política de precio internacional. Puede suceder de que no sea un manejo o de información de la empresa exportadora el precio que se va comercializando ya en el exterior. Otro método que podemos citar también es el método colegiado, donde tenemos ejemplos de consorcio de exportación e importación, eh, agrupación de empresas conformadas para un emprendimiento. Se lo conoce también como consorcios horizontales y verticales. Si vamos al ejemplo de consorcio horizontal, son distintas los empresarios que actúan en una producción de un bien o de un mismo bien y produciendo diferentes calidades, tipos y variedades con el mismo fin de comercializar. Los consorcios verticales se unen los proveedores de distintos rubros económicos de bienes y servicios y comparten su producción, servicio de transporte y tal vez comercialización también, etcétera. Esos son los modelos entonces dentro de lo que es consorcio de exportación e importación, los horizontales y verticales. La característica de la colegiatura muchas veces, digamos, es que no pierden su identidad ni su independencia, solo comprometen su producción o una parte de su producción. La cooperativa de exportación, por ejemplo, los productos de bienes primarios agropecuarios, es una producción permanente, comprometen el total de su producción para su comercialización externa o interna por la forma de concepto o la modalidad del modelo de negocio que es de cooperativo. Nosotros en nuestro país tenemos modelos de cooperativa de exportación del rubro lácteos o el rubro de leche también. Bien. Recurrimos también, después de este análisis, a los canales de comercialización. ¿Cuáles son los canales de comercialización o qué serían los canales de comercialización? Hay que identificar que los canales de comercialización se dividen en dos partes, una que es el circuito corto y otra que es el circuito largo. Ustedes pueden fijarse en la lámina que el circuito corto implica, por ejemplo, el expedidor, mayorista, minorista y consumidor final. En el caso del circuito largo, digamos, hay más de dos intervenciones. En ese sentido, por ejemplo, es el expedidor, ya está el comisionista, está el mayorista, está el minorista y por último está el consumidor final. Si ustedes se fijan en el circuito corto y largo, eso tiene también relación en materia de precio final al consumidor. A medida que la cadena en este sentido de comercialización es más extensa, por supuesto, el precio tiende a ser mayor cuando llega al consumidor final. Son estrategias
que uno lo va a tomar y justamente dice la selección del canal apropiado no es simple y conlleva una serie de riesgos que puede tomarse en consideración en tres elementos para la selección. Surge el análisis del mercado en sí mismo, cuestiones que tengan que ver por la ubicación, entonces indefectiblemente tenemos que recurrir tal vez a ese circuito largo. Cuestiones que tengan que ver con distancias geográficas, condiciones climáticas también en algunos casos, capacidad financiera o nivel de competencia. También se refiere al producto, a su naturaleza, factores cual y cuantitativos, factores comerciales, grado de compromiso en el mercado local. Entonces, los dos circuitos son muy válidos y va a depender siempre de los factores que ustedes van a encontrarse en ese mercado que quieren exportar. Una vez que estén en ese escenario, entonces van a poder determinar cuál de los circuitos van a proyectar, si es un corto o un largo, ya va a depender entonces de esos factores externos que mencioné. No puedo dejar de pasar sin mencionar este material, lo que son los canales también de comercialización y hoy día la utilización de las herramientas como el Internet para aumentar las exportaciones. La aparición del Internet, dicho sea de paso, es una conjunción de las palabras international y network. Tiene distintas alternativas del comercio electrónico. Quien más, quien menos, habremos escuchado en algún momento lo que es el business to business. El business to business, para la comprensión, debemos primeramente separar lo que es el e-business. Emplea una forma electrónica la información para mejorar el rendimiento y crear nuevas relaciones con los clientes. En el caso del e-commerce, consiste en realizar un marketing a través de Internet. Por lo tanto, el business to commerce es la venta de productos a través de Internet entre una empresa y el consumidor final. Quiere decir que ese business to business hace, digamos, a través del Internet, provee también al exportador y al importador de esa conexión, de esa vinculación más rápida, más ágil, en donde puedan, digamos, enviarse lo que es la carta oferta, concretar los negocios, específicamente también realizar las cotizaciones, enviar los catálogos. Entonces, facilita mucho lo que es el sistema, digamos, electrónico hoy día. Más todavía en este ambiente de pandemia, tuvo un alto porcentaje y tiene todavía de utilización y creo yo que, digamos, por un lado, es una ventaja el hoy día tener un mecanismo, digamos, de comunicación y, ¿por qué no decirlo, de venta? Se ve eso, digamos, en el escenario actual, como mencioné, de que el Internet, digamos, es un soporte muy bueno en esta época de pandemia, porque nos permite también estar intercomunicados y el exportador y el importador también poder realizar, digamos, mínimamente aquellos trabajos de compra-venta internacional. Si bien en algunos países tenemos todavía bloqueos de sus fronteras, mayor apertura tal vez en algunos otros, entonces el Internet siempre está como un apoyo y esto es un factor que tiene incidencia en todos los aspectos. En lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, no nos lo estamos haciendo esta reunión presencial, pero gracias al Internet estamos dialogando y compartiendo este momento con los medios, digamos, de disposición virtual que tenemos. Bien, la pregunta surge también, eh, ¿todas las empresas deben desarrollar el business to business? Esa es una pregunta, y más todavía como docente siempre solemos hacer, ¿verdad? Y no podemos dejar de hacer una pregunta en forma general. ¿Creen ustedes que todas las empresas deben desarrollar el business to business? ¿Es así o no? ¿Cuál sería la reflexión en ese sentido?
¿Qué les parece? Bien, eh, muy bien, Octavio. Sí, muy bien, Merardo. En tu opinión, Merardo, veo, es aprovechar una oportunidad, exactamente. En el caso de Octavio, me parece muy válido tu aporte. Hay que siempre tener una estructura. Oscar, sí, muy bien, depende de la empresa. Medios digitales, muy bien. Online, sí, a través de, puede ser exactamente muy buen ejemplo. Se deberían desarrollar. A eso quiero ir, Raquel, justamente a esa opinión. Eh, en el campo de investigación que realizamos eh, para proyectos de análisis sectoriales, solemos encontrarnos con que, digamos, hay muchas veces desconocimiento de cómo utilizar las redes, cómo utilizar los servicios que ofrece Internet. Sí, creo que hoy día es como que la cultura digital va emergiendo, digo. Esa cultura, digamos, virtual que nos empujó a este escenario, digamos, eh, hay una cierta tendencia ya de poder utilizar, pero sí hay todavía un desconocimiento. Muy bien. Para la fluidez de los negocios también, muy bien, Freddy, muy bien, Miguel. Carlos, los negocios digitales, sí, fenomenal. Luis, depende de exactamente, de la población. Eh, Exactamente, debe ser promovido y creo yo, Luis, que salimos un poco del modelo tradicional que mencioné al comienzo de la ponencia, en donde la mentalidad tradicional siempre es mantenernos con lo que tenemos, los números me dan, los números me cierran, no hay ningún problema, continuamos así. En ese aspecto se pudo notar que la cultura digital, como mencionás, es válido en estos momentos y también da una apertura a todos los mercados internacionales. Cuando tenés una página, podés abarcar una infinidad de, digamos, de posibles clientes, tanto a nivel nacional como internacional. Yo creo que es esa la gran fortaleza que tiene el Internet, ¿verdad? Cintia, sí, los avances tecnológicos de considerar exactamente el business to business, hay que hacer una proyección, proyectarlo. Sí, un punto muy importante es la que mencionás de las empresas familiares también. Ese es un capítulo para analizarlo desde el punto de vista del negocio. Conozco, digamos, por información, en modelos de negocio en Estados Unidos hay compañías, digamos, que hacen un contrato con la familia y con las generaciones que van a tener esa familia, en donde justamente esa consultora lo que hace es seguir la hoja de ruta fijada por los padres en modelo de negocio y familiar. Entonces quiere decir que ellos, digamos, los sucesores tienen que continuar la misma línea, por decirte, un modelo de negocio, ¿verdad? Y que tiene que ver con familias, ¿verdad? Y empresas familiares, que muchas veces es tema de debate también, si el tema de la sucesión de empresas, si continúa igual, si sube, digamos, si se valora más o si se desvalora. Sí, Merardo, aprovechar, salir de lo convencional. Sí, Oscar, tarde o temprano, exactamente. El negocio físico, muy bien. Me gusta la frase esa, Oscar, del negocio físico a lo virtual, ¿verdad? Que nos volvimos ahora virtual. Eh, Representa, sí, experiencia también. La industrialización, sí, algo muy importante que mencionas en tu comentario son los delivery. Sí. Yo lo llamo acciones.
en ese caso, Oscar, le llamo acciones. Vamos a suponer que tenés una empresa y tu empresa, digamos, ¿cómo comercializa? ¿Cómo vende? Vende lo que comúnmente llamamos demostrador. Entonces tenés un canal de comercialización. ¿Qué otra acción podés hacer? Y bueno, ahí está el delivery. Entonces tenés otro canal de comercialización. Tenés un equipo de call center, tenés un tercer canal de comercialización. Tenés vendedores que lo realizan puerta a puerta. Por supuesto, esto es como ejemplo, ¿verdad? No se da muchas veces ahora por las cuestiones sanitarias. Entonces tenés 4 canales de comercialización. A lo que quiero ir, que a medida que tenés más canales de comercialización, esas son acciones que te ayudan a potenciar más tu rentabilidad, tus ingresos y por ende tus ventas. Entonces tenés más movimiento y si manejas inventario, si tenés stock, con mayor razón. Sí, Débora, exactamente en una época de internet, el marketing digital, sí, muy promocionado hoy en día también el marketing digital. Y voy a sumarle a eso también algo muy importante, Débora. Cuando hablas de digital, tenemos anteriormente como que estaba en otros países, como lo que lo veíamos en algún informativo, lo que es la criptomoneda. Es el medio de pago a través de sistema digital, ya que mencionar lo digital. Nosotros lo veíamos como algo muy lejano todavía y hoy ya está aquí establecido, ¿verdad? Hay empresas que ya operan con lo que son las criptomonedas, los bitcoins. El escenario va cambiando y vamos en materia de moneda también virtualizando. Muy importante tu aporte. Entonces, es complementando un poco lo que es la era digital. ¿Por qué no decirlo así, verdad? Muy bien. Exactamente, Luis. En el caso de la situación de serían, existen, sí, también los videojuegos, la música, eh, los formatos físicos, ya todo online. Sí, exactamente. Eh, También, Carlos, muy bien. De los web money, exactamente. Eh, Exactamente, el cine se vieron superados por medio, exactamente, ¿verdad? Y que son modelos de negocio también. El blockchain también, muy bien, Freddy. Eh, Exactamente, hasta hace poco las criptomonedas era como si fuera un tabú, ¿verdad? Pero hoy día ya está insertado de a poco en el sistema monetario. Por supuesto que hay análisis que se realizan desde el punto de vista de la aplicación, de la regulación y todo, ¿verdad? Independientemente de lo que tenga que ver esos factores de análisis, solamente mencionamos que se inserta en lo digital los medios de pago automáticamente. Muy bien. Muchísimas gracias por la participación. Voy a continuar un poquitito para ir cerrando. Eh, Como último, digamos, en este aspecto, como para ir cerrando, ustedes pudieron ver el desglose que hicimos desde el comienzo, desde una pregunta de por qué internacionalizar, dónde internacionalizar, cómo ingresar, cuáles son los métodos, los mecanismos y por sobre todas las cosas, lo que queremos es que se realice una investigación de mercados, es decir, que una investigación nos conduce siempre a una información válida, porque es algo sustentable, algo fundamentado. Entonces la idea es seguir el camino de la investigación. Eh, Simplemente mencionar que faltaría o en algunos casos se tiene, y por qué no mencionarlo, si van a negociar, ¿cómo hay que negociar? La negociación es una técnica, gracias profesor Gualberto, es una técnica que trata de comunicación y de comportamiento de las personas. Es decir, no solamente proyectarnos para vender, sino que prepararnos para negociar. Es otro aspecto muy fundamental que más allá de la investigación se tiene que construir. El negociador se tiene que hacer.
En ese sentido, las fases y las áreas de una negociación, por ejemplo, tiene que ver con la parte emotiva. En ella los sujetos se mueven en base a emociones. Somos personas de muchas emociones. Es decir, controlar la parte emotiva cuando se va a negociar. La parte racional, en la que los sujetos deben entender que su intervención tiene un propósito de generar un mutuo provecho y beneficio recíproco. Y por último tenemos lo negocial, el periodo en que se adoptan los acuerdos y las decisiones. Las etapas de un proceso de negociación, si hablamos de ese negociador preparado, tiene una serie de etapas esa negociación. Antes que nada, realizar la planeación. Segundo, una apertura. Muchas gracias, Tony. Tercero, una exploración e inteligencia comercial. Se utiliza mucho hoy día la palabra inteligencia comercial. Digamos, tener en cuenta esa investigación que sea bien profunda. Por supuesto, muchas veces se realiza investigaciones y por A o B motivo tal vez no sea viable. ¿Qué es lo que buscamos con la investigación? Buscamos minimizar el impacto de la no viabilidad. Presentación y aproximación a través de ese proceso de negociación, aclaración, conclusiones, el control y la evaluación de la negociación. No es negociar, no salió la negociación y bueno, buscamos otro proveedor, sino que tratar de hacer un análisis interno que tenga estos 6 aspectos. En el caso de la planeación, ¿cómo planeamos negociar? ¿Cómo realizamos esa apertura de negociación? Hicimos una exploración de inteligencia comercial al negociador antes de negociar. Hicimos una presentación de lo que queremos comercializar, vender. Realizamos aclaraciones en cada punto. Tuvimos una conclusión como equipo y por sobre todas las cosas, y algo muy importante que toda empresa debe tener en cuenta y que muchas veces no se hace, o si se hace a medias, o en algunos casos se hace muy bien, es el control y la evaluación. Es decir, control, control, control nos lleva al éxito. La estrategia en toda negociación debe partir de lo que son digamos, los medios, alternativas, las articulaciones de las tácticas, comportamiento de la persona, lograr acuerdos de negociación, en donde los elementos de la estrategia son información, tiempo y poder. Porque el poder de la influencia, el poder del dominio del mercado y el poder por la posesión de tecnología es el poder de la autoridad. Por último, mencionamos que en todo proyecto, digamos, de investigación de mercado también van a encontrarse con barreras al comercio. Cabe mencionar, y algo muy importante, las barreras al comercio pueden ser regímenes de cuota, subsidios al productor en materia de que ocasione un dumping, las barreras arancelarias o las barreras técnicas. Son algunas que podemos mencionar también como barreras al comercio. Quería compartir con ustedes y que, digamos, desde el punto de vista de la negociación, hay que tener en cuenta que es una preparación que tiene el negociador, que es el lobista. El lobby es un mecanismo de apoyo a las operaciones comerciales que se utiliza frente a los importadores, los consumidores o autoridades, en todo caso, ya sea oficiales. Es un instrumento utilizado por industrias. El lobby es estar y hacer, es permanecer en esa búsqueda de información y, por supuesto, tiene que ver con contratar un profesional para actuar como lobista de la empresa, encaminado a la compra tal vez del producto o a la venta, y es organizar para actuar con éxito. Quiere decir que el negociador debe ser un buen lobista también. Conclusión. Como conclusión, más bien, quiero dejarles con 10 consejos para exportar o internacionalizar. Antes que nada, garantizar la calidad del producto y establecer sistemas de control.
Por favor, cuiden el diseño, la presentación y el empaque del producto, si son bienes tangibles. No ignorar los pedidos del exterior, mantener el equilibrio entre los pedidos y la capacidad de producción, asegurarse que el negocio le resulte remunerativo a ustedes también, cumplir con los plazos de entrega, con la calidad establecida y demás acuerdos. Investiguen previamente los mercados a los que desean que sus productos lleguen. Focalizarse en los esfuerzos, definir un plan determinado de objetivos, etapas, responsables, dando un presupuesto. Y hay que tener en cuenta, no es vender fuera, es hacer mercado fuera. No se deslumbre por el atractivo de los mercados desarrollados. Todo es gradual y mucho menos se comprometan con pedidos que no puedan cumplir. Tengan conciencia exportadora. Algunos lo llaman cultura exportadora también. Hay otros países como Italia que trabajan con la cultura exportadora. Piensen a largo plazo. Es un proceso que implica cambio cultural. Y por sobre todas las cosas, asesórense ante la misma o ante la mínima duda.